lo bueno, lo malo y lo feo de este documento a juicio suyo, don Jorge. Sí. A ver, primero buenos días a todos. Eh, Mire, para empezar, es un documento complicado. Ya, no es de iguales y después a lo macro, que incluye la regulación. Entonces, y la buena gobernanza. Lo primero es que estábamos en una situación que estamos todavía, pues la ley está, en que el sistema exclusivamente de beneficio sencillo no tenía un centavo, tiene 316.000 jubilados, y aproximadamente casi 500.000 cotizantes. Cero reserva, cero. Entonces, es una situación bien difícil y promete 60%, pero promete 60% sobre cero. Entonces, está el otro, que es el mixto, que tiene una parte de cuenta ahorro individual, que la realidad es que todo el mundo se pregunta, no como el CHACAP, que usted sí sabe exactamente cuánto tiene. Ahí no se sabe exactamente cuánto se tiene. Y lo segundo es que tiene el otro componente, primero el componente de ahorro, tiene el otro componente de beneficio definido, que ese da, eh, usted se mete el 75% de todas las eh, cuotas, pero solamente da $300 al momento de la jubilación. Esa situación crea que las tasas de reemplazo o las jubilaciones sean muy bajas, llegando al punto que llegan en unas décadas a 30%, otras décadas a 20%. ¿Por qué menos? En las futuras décadas, pues los salarios suben, pero se queda amarrado $300, ¿no? Allí. Entonces, eso está mal y lo dijo el Fondo Monetario Internacional, y lo dijo también la OIT en su último informe. Entonces teníamos esta situación gravísima y los déficits sumaban 386.000 millones en las propuestas de unir los sistemas y eso realmente no lo aguanta nadie. A ver, esta propuesta eh, une todo. Desde, agarra lo que había en el mixto y crea, por así decirlo, lo que le llaman el sistema único de capitalización con garantía solidaria y todo entra en un solo fondo. Se llama el Fondo Único Solidario. Entonces, vamos a ver, como tú dijiste, Álvaro, lo bueno, lo malo y lo feo. Vamos a empezar por cosas positivas, porque estamos empezando la mañana y es bueno ver las partes positivas. A ver, lo primero es que eh, por primera vez se habla en las pensiones aquí en Panamá de indexarlas. Esa idea me pareció, me parece realmente muy buena. Explique el concepto de indexar para que la gente lo comprenda, don Jorge. A ver, el concepto de indexar es que lo que te dan hoy vale más de lo que cuando lo recibas nuevamente que en el futuro. Por ejemplo, $100 hoy valen más que dentro de 5 años. En 5 años a lo mejor esos $5 o $100 va a valer 80 o va a valer 90, ¿no? Pero entonces usted llega a vivir hasta allá y su costo adquisitivo para comprar las cosas ha disminuido tremendamente. Por eso la indexación es positiva, porque usted tiene 100 ahora, si lo ponen sobre el índice de precio al consumidor, al año siguiente puede tener 102, al año siguiente puede tener 105 y así va subiendo, ¿no? Entonces, de acuerdo creo que es índice de precio al consumidor. Entonces, esa parte me parece muy positiva y me alegra que la hayan incluido, pues no es justo que las mujeres vivan 30 años más, pero tienen el mismo ingreso de hace 30 años. Entonces, eso sería injusto. Y los hombres 22 años más y tengan el mismo ingreso Sí. de hace 22 años. Me parece que esa parte me parece muy positiva
y ayuda. Después ahora viene una parte un poquito, por así decirlo, más complicada, ¿no? Eh, Aquí en este sistema único de capitalización con garantía solidaria, todo entra a un fondo que le llaman Fondo Único Solidario. La diferencia está en que va a haber una cuenta individual. Álvaro Alvarado va a tener una cuenta individual, según lo que he escuchado públicamente, es que el sistema o el app debe estar listo a principios del próximo año, en donde con el app Liz Veiga va a poder ver cuánto tiene, Álvaro Alvarado también. Bueno, ya yo pasé esa etapa, pues ya yo estoy jubilado, pero de todas formas vas a ver y qué información va a tener. Algunos me dicen que va a tener información no solamente de lo que le ha aportado, los rendimientos que tiene, sino si quiere hacer un estimado cuánto puede ser su jubilación. Entonces, esa otra parte me parece positiva porque se hizo la ley 2005. Nunca han podido proveer que las personas en el mixto pudieran ver cuánto tenían en su cuenta. Entonces, eso me parece muy positivo, ¿no? Y que estaba en la ley, está en la ley actual. O sea, Sí, que está en la ley, pero mira, nunca se Álvaro, cumplió. yo creo que eso lo hicieron a propósito de no hacerlo, esa cosa, porque no es posible que en 3 meses entra la nueva administración y dice que la va a tener. Entonces, eso definitivamente me dice a mí que algo muy negativo estaba sucediendo allí. Entonces, eso en la parte también individual me parece que es positivo, que es un avance. Y sobre ese avance. Doctor, pero los que estamos a 7 o menos años de jubilarnos ya no entramos en ese paquete. Bueno, Álvaro, estás en el grupo de los 7, ¿no? Los 7 años. Sí, a mí me faltan cuatro Lucky años Seven. y dos En el meses. Lucky Seven. Sí, Álvaro, entonces ahí va, ¿no? Como pasa todo el mundo a este sistema único y también a este fondo único, y a propósito, eh, eh, todo lo que estaba en el sistema exclusivamente de beneficio definido no aportan nada al fondo único solidario. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿de dónde va a salir la plata? Pero ahora vemos eso. A ver, en esto eh, hay que verlo de la siguiente manera. Los que le falta 7 años o menos, ¿no? O sea, le falta 5 años para jubilarse, pero hasta 7 años para jubilarse, hombres y mujeres, se quedan en el sistema exclusivamente de beneficio definido, exactamente con las mismas reglas. Así que ese grupo va a aspirar a su 60%. Así que ahí, Álvaro, tú estás ahí en ese grupo. Entonces, de lo que entiendo, no me has dicho, pero yo entiendo básicamente que estás Sí, en sí, ese sí, sí, yo sistema. tengo 57 años, en enero cumplo 58, así que estoy ahí en el caminito ese. Ah, no, si aprueban la ley en diciembre, y yo creo que no, no vas a entrar porque son 7 años antes y los hombres se jubilan a los 62. Tendría que tener, bueno, sí, sí entras, claro, sí entras, claro que sí. Bueno, entonces, ese es un grupo que tiene su sistema estructurado en base al sistema viejo. Entonces está la masa de gente que he preguntado ahora, y de cuánta gente hay en los 7, en los Lucky Seven, y cuánta gente hay de ahí para abajo, pues, para saber. Entonces, no he podido obtener esa información. Ahora, eh, ¿qué pasa con los que están abajo? Lo que pasa es que están abajo se divide en dos pasos. Por ejemplo, se le reconoce a Álvaro sus aportes. Álvaro, cambiamos de nombre, se le conoce a otro que esté en ese grupo, todos sus aportes, más el 15% que eran las cuotas, más un rendimiento del 4%.
Entonces, allí hay que hacer un cálculo. eh, y si te jubilas a la edad de hombres, 65 años, entonces no tienes ningún problema, te jubilas completo. Si decides usar la anticipada, que ahora es 2 o 3 años nada más, y en este sistema es abierto, te puedes jubilar mucho antes, pues existe una tabla en donde dice, en vez de recibir el 100% de todo lo que tú aportaste, más el 15% de todo lo que de tu salario declarado, más el 4%, pues vas a recibir menos. Si te quedas más de 65 años, un año más, 2 años más, pues también aumenta tu jubilación. En el ejemplo que ellos presentaron en la asamblea, básicamente hicieron un ejercicio para este grupo y con el sistema viejo le daba una jubilación de 765 dólares mensuales, y con este sistema nuevo le da 816. Eso es si se jubila a los 65 años. Si se jubila antes, 2 o 3 años antes, o 3, es menos. Si te quedas un poco más, pues será más que 816. Ese es el sistema, el cálculo que hay y el ejemplo que hay, que según entiendo basado en la información de la data que tienen en la caja. Entonces, lo que está en el mixto, perdón, en ese grupo hay un tope, a ver, no es tope de jubilación, es tope de 2.500 sobre eh, sobre los salarios reportados, y ahí se le aplica el 15%. Las razones que he escuchado es que actualmente se hace de esa forma. Entonces, hay que investigar un poco más. A ver, entonces, en lo que es eh, eh, el grupo del sistema mixto, ese grupo, pues definitivamente es un grupo que no tiene restricciones. eh, Te puedes jubilar también antes, si quieres, te puedes jubilar después. O sea, no existe fecha, pero sí existe una fecha, que es la fecha que es 65 años hombres, 62 años mujeres. La diferencia es que te puedes jubilar antes o te puedes jubilar después. Entonces, allí lo que se hace es el cálculo correspondiente a todos los aportes más los rendimientos, y en el ejemplo que hicieron en la presentación en la asamblea, pues tienen dos ejemplos, ¿no? Uno si te jubilas antes y otro si te jubilas después, que fue presentado, ¿no? Entonces, también la ley agrega una pensión mínima eh, de, de- para los asegurados que han aportado poco, y en esa ley establece 265. Y a lo que aplican es un factor, porque el factor creo que es 1,84, está basado en los 120, ya no, perdón, ya no 120, sino 144, aumenta a 144 a los 65 años más, pero de aquellos que no han aportado nada. Entonces, como ese también está indexado, a medida que ese va aumentando, también va aumentando la jubilación mínima. Entonces, todo está indexado, todo, básicamente. Entonces, desde ese punto de vista, sí, siento que es positivo. Entremos en algunos aspectos que pudieran ¿En ser qué, neutros. don Jorge, en qué ayuda esto de pasar 120 a los 65 al Seguro Social, ahora 144 a los 65? ¿Eso en qué ayuda al Seguro Social? A ver, Por un lado, sí.
A ver, es una pregunta que se ha hecho, porque, a ver, en la propuesta que corresponde al sector empresarial en sus cuentas de ahorro individuales, había una propuesta de pilares. Acá también hay el primer pilar, que es un primer pilar social, y me imagino que esa es una de las razones por las cuales se ha incluido. Lo otro que creo que es importante es que la Caja de Seguro Social sí tiene los sistemas, bueno, no tiene ni sistema, es un desastre, pero la idea es que con los sistemas de la Caja de Seguro Social sea posible supervisar mejor si aquellos que están recibiendo lo están recibiendo bien o hay problemas como hubo en una auditoría que había un poco chorro de gente que estaba metida ahí, que no tenían derecho, cosas como esa, y los fondos no salen básicamente de la Caja de Seguro Social, sino del Estado. Lo otro que proponía el sector privado allí era que si allí habían aportes que habían efectuado alguno de ellos, entonces se le reconociera esos aportes en los 120 a los 65, lo cual aumentaba de manera importante lo que iban a recibir ellos, ¿no? Entonces lo que se hizo aquí es cortar de lleno los que son 120 a los 65, que ahora serán 144 a los 65. Eso es aquellos que no han aportado y los que han aportado muy poco en la Caja de Seguro Social y que llegan por debajo de una pensión mínima que ahora la han puesto en 265, obviamente recibirán 265. Entonces han hecho ese tipo de mezcla. Pero ahora quisiera ir entrando poco a poco en algunos aspectos que me parece sería la parte no tan bonita, por no decir fea, de la ley que creo que son importantes, ¿no? Primero, eh, a ver, ¿cómo explico? Porque estas partes son en mi opinión, un poco complicadas. ¿Cómo vamos a ver esto? A ver, tenemos una ley donde corrige gobernanza, por ejemplo, la Caja de Seguro Social, que el 80% del tiempo era para problemas laborales, lo elimina. En la calidad de sus miembros son más exigentes, pero se escoge, o sea, no hay cambios en el número de representantes sindicales y cosas como esa, pero sí se establece que allí cuando se sientan es para ver a la Caja de Seguro Social como un todo. Donde hay algunos puntos que me parece es que queda absoluta y totalmente dependiente de la administración, pero la administración le va a proveer, en principio, como dice la ley, todo lo que necesite la junta directiva. Ahora, lo que más me preocupa allí es que una entidad que maneja más de 10 mil millones en activos, 13 mil millones en este caso, eh, no tiene un regulador. O sea, todos los otros países con sistemas de pensiones tienen regulador y una de los elementos principales en la evaluación de los sistemas de pensiones usando el sistema Mercer de evaluación es que tiene que haber un regulador desde el punto de vista financiero y actuarial, donde haga las auditorías correspondientes anuales y emita un reporte de cómo está la salud del sistema de pensiones. Entonces, eso no está en la ley. Entonces, ese es un aspecto que hay que proponer, que tiene que estar. Inicialmente pudiera estar en la superintendencia de bancos o en la superintendencia de valores, hacer un departamento inicial, pero después tiene que convertirse en un regulador completo. Claro. Tiene que haber cambio de ley allí para poder hacer eso. Si no se hace eso, ahí puede ocurrir cualquier cosa, porque entonces la administración tiene todo el poder de hacer muchísimas cosas allí,
y estamos hablando de fondos fiduciarios que tienen y responsabilidades fiduciarias donde hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Por ejemplo, hoy día tenemos al director Dino Mon, que es un hombre que conoce muy bien estas cosas y un hombre serio. Y la verdad que está bien, yo lo respeto su posición, pero pasa Dino Mon y ni siquiera sabemos quién va a venir y ya tenemos mucha experiencia en cuanto a eso. Hay que tener controles, hay que tener regulación, hay que tener buena gobernanza. La ley lo dice, la ley dice de la buena gobernanza. Entonces, pero lo dice, pero sin un regulador no hay buena gobernanza. Entonces, lo otro es que el gobierno aporta 966 más lo que le corresponde por el aumento del 3% de la cuota y también a los trabajadores, pues obviamente se le aumentan los 3 años de edad. ¿Qué impacto tiene esto? A ver, empecemos por la edad. Cuando usted aumenta la edad en un sistema de pensiones, la deuda baja. Por ejemplo, la deuda al valor actual era 75.000 millones. Para los cotizantes que estaban en 57 y 62, ahora que van a estar en 60 y 65, ya no van a ser 75.000 millones, va a ser menos. ¿Cuánto menos? No he visto las cifras. Es necesario que presenten las cifras. Por ejemplo, en ejercicios, corridas y simulaciones, en lo que yo he participado, pues hay veces que los 3 años bajan de una manera importante. La Junta Técnica Actuarial hizo un escenario donde aumentaba la edad de jubilación a 3 años más y los fondos iban a aguantar hasta el año 2036. Entonces, aquí hay una conjunción del aumento de edad de jubilación más los 3, el aumento de cuota que tienen para los empleadores de 3 puntos. Eso también definitivamente ayuda al fondo, a mantener el fondo de sostenibilidad. Pero no está claro, a ver, está claro para mí, pero el fondo, el costo de transición, ¿cómo se absorbe? Porque son costos de transición altos. Entonces, eso también tiene que aclararse. Porque los 966 millones más el aumento del 3% de la cuota patronal del gobierno, más, por así decirlo, el, el, el aumento que dicen de pago, que yo no lo considero, del 120 a 144, pues es otro tema, ayuda un poco, pero en la praxis estamos hablando que entiendo que pueden ser, eh, eh, pueden ser fondos o cantidades mayores que el aporte que hace el Estado en el tiempo. Entonces la pregunta es, realmente la sostenibilidad, ¿hasta cuándo dura? Si dura hasta el 2095 o si dura hasta el 2050. El problema del costo de transición hasta cuando se muere el último es en el año 2063 y ya muere el último y ya no hay, pero el pico es en el 2050. De ahí mueren más que los que entran en el sistema, ya no entra nadie en el sistema. Entonces, ese costo de transición, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se absorbe? Se come todo y deja a los mixtos sin realmente un fondo para su rendimiento correcto. Ok, entonces es necesario que se haga un flujo actuarial en las tablas, como se ha hecho en el pasado, para poder comprender un poquito mejor esto. Este es uno de los puntos que en la Asamblea debe salir y yo me voy a registrar también, porque nada más le dan 5 minutos a uno para que hable. 5 minutos nada más. No, don't quote me. Es que va a haber tanta gente que va a hablar
que es muy probable que nos den 5 minutos ahora, así que uno tiene que ir con una propuesta y dos propuestas, ¿no? Oiga, doctor, una pregunta, ¿de dónde va a salir esos 965 millones, creo que es la cifra, que va a aportar el gobierno en un país con la deuda que tenemos, Sí. con, diríamos, los graves problemas económicos que enfrentamos actualmente? ¿De dónde va a salir ese Yo, dinero? ajá. Yo entiendo de declaraciones del ministro Chapman, entiendo que es lo que iba del canal al fondo, el Fondo Nacional, tiene su nombre. Eso ya no va a ir ahí, sino que Al va a ir, fondo de ahorro. sí, el Fondo de Ahorro va a ir entonces a esos 966. Entonces tenemos que reformar la Y ley del Fondo de Ahorro de Panamá. sí, 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 definitivo. Y también aquello que corresponde a los que son evasores del ITBMS, de alguna manera que suma aproximadamente 1.500 millones al año. Entonces, de ahí esperan sacar la gran diferencia y la otra es impuestos. ¿Cuánto y cuánto es cada una de las cosas? La única que sabemos es que es 300 millones el canal, y obviamente quedarían 600 y pico millones pendientes. Pero de esos 966 ya hay 140 que se ponen. Por ejemplo, el gobierno pone todos los años 140 millones al fideicomiso que hay en el Banco Nacional, con el Ministerio de Economía y Finanzas. Pues eso desaparece y forma parte de los 966. ¿Y Así que, cuáles, a juicio suyo, son los principales sacrificios que está realizando el asegurado, el pueblo? Porque veo bueno, cierto malestar en algunos sectores de la claro, población. claro, creo que el punto de la edad es el punto más sensitivo. Es el punto más sensitivo en todo esto, ya que no le aumenta la cuota. No le aumenta la cuota. Y los ejemplos que han puesto, que no tenemos data para trabajar esas cosas, pero sí todo parece indicar de que pudieran tener jubilaciones mejores. Entonces, el problema es el aumento de la edad de jubilación. Así que ese es el tema, que hay que explicarlo bien y a fondo. Aparte que yo siempre he mencionado que la edad de jubilación de Panamá es una de las más bajas que existen a nivel mundial y a nivel de América Latina. Entonces, 3 años más no hay mayor problema. Costa Rica, hombres y mujeres 65 años. Entonces, pues obviamente no podemos decir que al hacer esto, el aumento de 3 años, estamos pero abusando del aumento de la edad en cuanto a la Y jubilación. ese 3% que aporta ahora adicional la empresa privada, el empleador, el temor que hay es que se vaya ahora a impactar en el costo de la vida de los panameños, porque es la tradición del país. Me aumentan impuestos, o me aumentan el combustible, o me aumentan la luz, o me aumentan los insumos. Eso se lo transmito al consumidor. ¿Qué piensa Bueno, don Jorge al respecto? yo pienso que es así. O sea, es correcto. O sea, y eso ocurre en todos lados. Si yo tengo un aumento de los costos, para poder sostenerme en el tiempo, especialmente, vea, empresas grandes pueden absorberlo. O sea, las empresas grandes yo no creo que tengan problemas. O sea, el problema es la pequeña o la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa, hasta los inicios, ¿no? Que van a tener, pueden tener ciertos problemas y tienen que trasladarlo. Pero en general, normalmente esos aumentos en empresas pequeñas, tienen que trasladarlo para poder sobrevivir. O sea, no pueden básicamente absorberlo. Entonces sí va a haber algo. Ahora, es el 3% sobre los salarios, eh, que no forma parte del costo total de lo que esas empresas venden.
o dan servicio. Siempre el salario es una porción del costo. Por ejemplo, en algunos casos, el salario representa el 30%, 40% del costo del producto que se está vendiendo. Bueno, si lo aumenta 3%, no lo aumenta al 100%, lo aumenta 3% de ese 40% del costo, pero es de la cuota. Si el costo total, el 30% son los salarios totales más sus prestaciones de los trabajadores, ¿qué implica ese 3%? No implica 3% del salario total más sino el aumento es el 3% sobre los beneficios que paga la empresa a sus trabajadores. Entonces, si es un 30% o 40%, si incluye vacaciones, incluye todas estas cosas. Doc- Entonces, es el 3% sobre el 40% del salario. Entonces, si lo vemos así, no es que el costo de la vida va a aumentar 3%, eso no es así. Va a aumentar muchísimo menos. Don Jorge. Lifeika. Sí, sí, don Jorge, ¿cómo está? Buenos días. Oiga, lo Buenos estoy días. escuchando. Y usted habla de sostenibilidad. Esta propuesta, justamente porque quienes quizás no tenemos tanta información del tema de la Caja del Seguro Social y no hemos estudiado a cabalidad el tema, pensamos que la propuesta que tenemos en la mesa nos resuelve para siempre y realmente lo que escucho no es así. O sea, tiene un tiempo permitido o un tiempo definido donde de alguna manera va a resolver la situación actual. Quiero que me hable de eso, el tema de la sostenibilidad. Sí. Y dos, he escuchado durante todas estas semanas algunos expertos que dicen, pero la mayoría de los países han salido del sistema solidario y Panamá va al sistema solidario. Cuénteme un poco si realmente esa era como que la única opción que existía en la mesa. A ver, hablemos de sostenibilidad primero. Sí. No sé, y lo digo en singular, no sé, y si alguien lo sabe, que lo diga, pero entiendo que el gobierno sabe, tiene que haber hecho las corridas actuariales del fondo, o sea, en el tiempo. Si es sostenible hasta el 2095, donde están las otras proyecciones. O si se acaban los fondos en el 2050, en el 2000, pero eso tiene que decirlo. En mi opinión, tengo que saber cuánto baja la deuda, cuánto bajan los déficits anuales, eso no lo han publicado. Y eso es necesario publicarlo. Como dicen los gringos, a guesstimate, un estimado así de arriba. Los déficits con este modelo bajan porque tiene 3 años más de edad de jubilación más 3 años de aumento en cuota. Pero definitivamente esos déficits se van a comer o se pueden comer la reserva. El domingo estuve escuchando, el ministro Schaman dice que por un tiempo la reserva va a estar subiendo y subiendo en unas cantidades considerables. Entonces, al él hablar así, estoy seguro que debe tener esas corridas. Lo que estamos pidiendo es que esas corridas sean públicas, de tal manera que podamos mirarlas. Yo tengo mis reservas de que realmente esto sea sostenible en el tiempo, pues básicamente no lo es. En su segunda pregunta, de que nos estamos moviendo, a ver, creo que, corríjame si entendí mal, usted se refiere a que como que el mundo se ha ido de cuenta de ahorro individual hacia el sistema solidario. No, ok. Sí. Y eso está basado en un libro que escribieron 5 autores que estuvieron trabajando en la OIT, y donde ponen el fracaso de la cuenta de ahorro individual ha ocasionado las reversiones hacia los sistemas de beneficio definido.
Si usted ve, dicen que eso es de la OIT. Si usted ve en la segunda página de ese libro, ahí la OIT lo forzó a poner de que la OIT no está de acuerdo en nada, ni en nada, básicamente en lo que ellos están hablando. El segundo, dentro de los autores, entre los más importantes de ese libro, está Fabio Durán. Fabio Durán es el que dirigió el estudio de la OIT del 2022 en Panamá. Y él, en el informe, creo que es de septiembre del 2022 o noviembre del 2022, el segundo informe del análisis de escenario, indica de que la razón de ciertas reversiones o de reversiones se obedece al tema fiscal, no al tema definitivamente de las cuentas individual, por el tema del costo de transición. O sea, muchos años después, el hombre dice, un momentito, yo decía que la razón de las reversiones era el fracaso de los sistemas de cuenta individual, ahora dice, la razón principal de las reversiones tiene que ver con los costos de transición y costos, que es un costo fiscal, que no aguantaban y tuvieron que irse. Lo segundo, ese estudio está desprestigiado, para que sepa. Lo segundo que quisiera agregar allí es que nombran en América Latina a Argentina, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, no recuerdo cuántos países son, pero son como 6 o 7 países, 7 o 8 países. Bueno, eso es falso. El único país que revirtió definitivamente fue Argentina, en el 2008, que agarró las cuentas individuales y las borró. Ahora, a nivel mundial, porque dice que son básicamente países de Europa Oriental que estaban entrando a la Unión Europea, obviamente también a ellos por el costo de transición, algunos países de África y un par de países de Asia. Pero hablando específicamente, realmente, ¿cuántos revirtieron? Fueron realmente 5, creo que son 5, entre los cuales está Argentina y recuerdo que está Polonia, y los otros 3 no recuerdo los nombres específicamente, y eso está claramente probado. Lo que hubo en los otros fueron algunas reformas, pero no eliminaron el sistema de cuenta de ahorro individual. Entonces ese es un tema que ha sido un tema traído en cada una de las discusiones, y uno puede profundizar más en eso, pero realmente no es cierto. O sea, eso es falso. Así que desde el punto de vista, por ejemplo, usted diría, bueno, ¿y por qué en Chile, que tienen... ojo, cuando usted mira los promedios, dicen, el promedio de la jubilación es tanto, claro, en los promedios están aquellos que aportaron casi nada y aquellos que aportaron mucho, distorsionan el promedio. Entonces, por eso usted usa la mediana, pero hablan de los promedios. Entonces, sí, obviamente Chile sí tiene un problema, y el problema es que nada más aporta 10%. Los países europeos aportan 20% más. Lo otro que quieren hacerlo todo, creo que es 20 años. Hoy día tienen que tener más años, ¿no? En el 2015, el Fondo Monetario Internacional, entre las reformas que ponía, en el escenario que se unían ambos sistemas, aumentaba la jubilación a 65 años, aumentaba que había que trabajar por fuerza mínimo 30 años, aumentaba que no eran tus 10 mejores años de salario, sino los salarios de toda tu vida, el promedio del salario de toda tu vida, para poder jubilar, cosas como esas. Entonces, contestándole su segunda pregunta, esa tendencia no es, esa tendencia es falsa. Bueno, para terminar, don César Ruilova se incorpora. ¿Tiene algún comentario, pregunta, don César? Saludos. Sí. Buenos días, don Jorge. Siempre un placer, Lisbeica, don Álvaro. Siempre es un placer. Le estamos pidiendo, Lisbeica, don Álvaro, que nos informe desde allá
qué ha ocurrido con la reforma de la seguridad social de esos países de primer mundo donde él está, que nos pueda dar esa experiencia de primera mano, ¿no? Así llega este programa, don Jorge, Sí, con esa capacidad. yo lo vi que andaba en el carro y yo digo, ¿por dónde? Pues por dónde es que vas, pero no me atreví a preguntarle, ¿no? No, se anda moviendo, pero a lo mejor al final vamos a tener el reporte completo de todos esos países que ha ocurrido en materia de la seguridad social, las experiencias que han vivido. Seguro que vamos a tener ese reporte. Y si llega en esos idiomas, va a ser descifrado completamente por nuestro amigo don Álvaro Alvarado. Don Jorge, para mí un poco analizar el giro que está tomando preliminarmente el debate, el diálogo, estoy leyendo que hay los que están de acuerdo y los que están en contra. Entonces, todavía no veo en el medio alguien que levante la bandera y diga, mira, me parece que de este articulado podemos rescatar esto es deficiente, e ir avanzando en la deficiencia, pero parece o todo o nada, y ese giro me parece peligrosísimo para la suerte de la democracia. Sí. ¿Qué le parece Mire, sí. Usted tiene razón, hay que hacer un análisis que tiene que ver con los artículos en los cuales usted piensa que tienen que ser reformados y las razones por las cuales usted piensa que tienen que ser reformados. Yo creo que los que van a la asamblea deben tener por escrito, esta es mi recomendación de estos artículos, y creo que esa es la forma correcta de aportar. Ahora, ¿cómo se va a llevar esto en la asamblea? Entiendo que va a haber algunos días de debate donde cada uno expresa los artículos en los cuales tiene gran reserva. Hay otros artículos que no son tan controversiales, hay otros artículos que posiblemente sí. Pero, por ejemplo, hay algunas cosas que he estado escuchando que no, que esto es privatización, que no sé qué. Bueno, eso hay que aclararlo. Y yo no estoy diciendo que privatización es anatema. Todo lo contrario. O sea, yo pienso que hay una responsabilidad fiduciaria en la Caja de Seguro Social de poderles buscar los mejores rendimientos a los cotizantes. Entonces, tenemos que ver que la ley definitivamente otorgue, como el CIACAP, que tiene mejores rendimientos. Este año, a septiembre, llevan 8%. Entonces, eso hay que quitarse el sombrero, porque está entre los mejores por ciento de rendimiento que tenemos en América Latina. Entonces, siento que hay cosas que hay que revisar. Lo que no se puede, lo que no se puede aceptar es que por razón hasta cierto punto ideológica o totalmente ideológica, eso no puede ir, porque si lo quitas va a afectar a la gente. Le pongo un ejemplo. Lo mejor sería dividir el fondo por grupos de edades. A ver, los que son más jóvenes, obviamente todo entra en el mismo pot después, pero los que son más jóvenes, en un momento dado, pudieran los fondos que ellos tienen, pudieran ser aplicados en inversiones que pudieran ser un poco de más riesgo. Los que están maduros, como Álvaro, que pronto ya va a entrar en el grupo, obviamente. No le afecta la ley, no le afecta la reforma, don Álvaro. Menos riesgo. A mí sí. Pero los que ya están próximos a su jubilación, pues ahí es plazo fijo. Tiene inmunidad sobre esa reforma de ley, don Álvaro. Perdón, no le escuché. Que don Álvaro tiene inmunidad sobre esa reforma de ley, no le afecta. No. Le afecta. Sí, entiendo que él está rezando para eso. Así mismo. Por niveles de edad, dice usted, entonces, los riesgos que cuando uno está joven, usted puede arriesgar más, porque en teoría tiene más años para arriesgar más. Cuando usted arriesga más, ¿qué obtiene? Obtiene unos rendimientos más altos. El riesgo está en que si hace algunas inversiones en papeles o en acciones o lo demás, que realmente son un problema
eso sería una locura. Pero hay inversiones de más riesgo que usted puede hacer y que tienen muchos mejores rendimientos lejos. Eso lo hacen los fondos europeos. O sea, los fondos europeos no es que los fondos europeos dividen. Esto es más riesgo, esto y esto lo otro, tantos por ciento. Y así establecen cómo lograr mejores rendimientos. Esas son las buenas prácticas. Entonces, eso es lo que básicamente debemos tener en Panamá. Bueno, gracias, don Jorge, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Estamos en este proceso, dando la oportunidad a todos los sectores para que expresen su posición, su punto de vista, sus aportes, que creo que es lo más valedero en una democracia, ¿no? Claro que Así sí. Hay que discutirla y a fondo. Exacto. Bueno, muchas gracias por su invitación, Álvaro y el grupo, Luis Venga y César. Siempre es un placer estar con ustedes. Seguimos en contacto, gracias. Vamos a información de Azuero, cambio y regresamos con el dirigente de CONUSI, que